Es la 1 de la tarde en punto. FTC Noticias. Información, actualidad, entrevistas y toda la realidad de la minería chilena. FTC Noticias, a través de Radio FTC. Titulares en FTC Noticias. Más de 30.000 personas asistieron al acto por los 30 años del triunfo del no en el Paseo Bulnes, destacó Rodolfo Seguel, histórico dirigente de la Federación de Trabajadores del Cobre. La justicia consideró culpable al ingeniero Rafael Garay por estafas reiteradas por más de 1.000 millones de pesos. La condena se conocerá el próximo 18 de octubre. El cobre inició la semana con leve baja en la Bolsa de Metales de Londres. Se cotizó este lunes bajo los $2.80. Ojo con el Cyber Monday. Reportan problemas con páginas web y ofertas no son tan maravillosas como las anuncian, aseguran analistas. El CERNAC monitorea estas 3 jornadas de comercio electrónico. Evo Morales insiste en desconocer el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que le dio la completa razón a nuestro país. Enviará un recurso de aclaración. Y en los deportes, Jarry Garín en el tenis en sus mejores momentos en la órbita mundial. Y en el fútbol, esta tarde la Universidad de Concepción tiene la gran opción de acercarse a la Universidad Católica por su derrota ante Huachipato el sábado en Colo-Colo. Después del empate anoche con Unión Española, hoy se conoció la votación de la huelga legal de los trabajadores del Estadio Monumental. FTC Noticias. Actualidad, opinión, información. 1 de la tarde, 2 minutos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenido a esta edición de FTC Noticias que hacemos a través de la página de la Federación de Trabajadores del Cobre, www.ftc.cl, para todo el mundo, para todo nuestro país. Ya luego también estaremos al aire en distintas localidades, las divisiones de Codelco. Vamos a ir creciendo comunicacionalmente para hacer la voz de los trabajadores del cobre, también en los tópicos y las contingencias más fundamentales de nuestro país, también evidentemente en la minería, en las movilizaciones sociales y en los temas que son relevantes para las grandes mayorías, como siempre ha sido la preocupación de los trabajadores mineros, los trabajadores del cobre organizados en esta federación y sus sindicatos bases. Vamos a señalar que está con cielos nublados, nuboso la capital, con 14 grados y 3 décimas a esta hora, una humedad relativa del 65%, vamos para 17 grados según la dirección meteorológica. ¿Qué va a pasar por el norte grande del país? Iquique a esta hora tiene 21 grados, llega a su máxima con cielos despejados, mientras que el altiplano está con 34 de máxima, a esta hora ya se visualizan 32 ahí para la división Gavi. Un gran saludo. Antofagasta, que tiene la división norte con Chuqui, también con el puerto de Antofagasta, tiene 17 grados a esta hora el puerto, va para la máxima entonces con cielos absolutamente despejados. Vientos como siempre en Calama con 60 kilómetros por hora las rachas, eventualmente 25 grados de máxima, está en 23 a esta hora. Un gran saludo a Arachuki, a Radomiro Tomic, a Ministro Ales, también el trabajo de los mineros en el norte del país. ¿Qué pasa en la zona central? Nos vamos hasta la región de Valparaíso, 2 grandes divisiones en el lugar, la división andina, que va a tener chubascos por la tarde con una máxima de 18, hasta ahora hay 16 grados dice la dirección meteorológica, mientras que también se espera alguna lluvia y chubascos y precipitaciones en la zona costera y en la división ventanas, porque hay una máxima probable de 15, pero que está a esta hora solamente en 12 grados en la costa del litoral central. ¿Qué pasa en la región de O'Higgins? A esta hora hay que señalar que hay 14 grados. En Rancagua también se visualizan chubascos para la tarde y se espera una máxima solamente de 15, también ahí Rancagua, Machalí. Vamos a revisar las informaciones más importantes de Chile y el mundo, pero partimos revisando con lo que fue la masiva actividad del pueblo democrático chileno en Santiago, que conmemoró los 30 años del triunfo del no. Esta y otras noticias en esta nueva edición de este 8 de octubre de FTC Noticias. 1 de la tarde, 5 minutos. Por las calles de Chile yo veo, no puedo creer la cosa que veo. FTC Noticias. Actualidad, opinión, información. Adiós carnaval.
Bueno, ahí ustedes escuchaban, la propia gente que estaba ahí hacía una ironía de una de las canciones más conocidas del grupo Sol y Lluvia, que estuvo junto a Inti Illimani, junto a Isabel Aldunate, bueno, a distintos artistas en el lugar, y que al adiós general que se decía en su minuto se ha homologado al actual presidente de la República como una ironía en definitiva de lo que ha estado ocurriendo, porque fue un acto principalmente organizado por los partidos políticos de la oposición y también organizaciones sociales, entre ellas la Federación de Trabajadores del Cobre y otras organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles que se sumaron ahí en el Paseo Bulnes, calle Cóndor, como la instalación del escenario, dando la espalda al Parque Almagro, pero de ahí hacia La Moneda sencillamente se copó el Paseo Bulnes, 30.000 y más personas, dijeron los organizadores. Carabineros, como siempre, reduce un poco esa cifra a la mitad, pero es lo que ocurrió este viernes, hablando de democracia, de respeto a los derechos humanos, de las libertades políticas civiles, también de los desafíos futuros. Y en eso, evidentemente, hubo muchos protagonistas y Radio FTC Noticias estuvo en el lugar captando las impresiones. También hubo una protesta por Quintero de las organizaciones sociales y además recordando lamentablemente la muerte del dirigente secretario del Sindicato de Pescadores de Quintero, Alejandro Castro, que en extrañas circunstancias aún no determinadas apareció muerto el día jueves en el tren, en el Metrotren, en definitiva, Valparaíso Quilpué, que lamentablemente terminó con su vida, y para muchos él no haber podido participar en esta actividad en nuestro Santiago, y que llevó también a una movilización que vamos a estar escuchando voces de sus dirigentes. Pero como les decía, esta es una actividad que de inmediato fue respaldada por la Federación de Trabajadores del Cobre, y su actual presidente, Juan Holguín, estuvo en el lugar y se manifestó muy contento porque dijo: con muy pocos recursos se paró este evento, se paró esta actividad, y sencillamente el pueblo de Santiago, el pueblo democrático, respondió dando cuenta que los movimientos sociales y la ciudadanía están activas, tienen ganas de participar y decir cosas, y evidentemente hay que encontrar este tipo de espacios para realizarlo. Escuchamos las palabras de Juan Holguín, presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre. Hoy día se ha dicho mucho que la sociedad está ajena al tema del movimiento social, al movimiento de los cambios. Y acá, con la cantidad de personas que se ve, el movimiento que ha tenido este gran acto, con los pocos recursos que se tenían disponibles, obviamente demuestra que la sociedad está activa, está presente, quiere hacer esos cambios, quiere estar presente en los cambios, genera una luz de decir, obviamente, tenemos que seguir este camino de que la sociedad tome el rol protagónico respecto al tema del futuro que queremos desarrollar. Bueno, y en esa línea, y evidentemente con otros protagonistas también, una de las personas que destacó, principalmente por lo que fue el rol de la Federación de Trabajadores del Cobre, en ese tiempo el movimiento obrero y minero en 1982, que inició las primeras protestas en contra del régimen militar, en contra de la dictadura, en contra del general Augusto Pinochet y toda la junta militar, fue el dirigente o ex dirigente minero, también ex diputado de la República por la Democracia Cristiana, Rodolfo Seguel. Está evidentemente afectado por una enfermedad, eso sí, tuvo todo el ánimo, llegó muy temprano, asistido y todo, estuvo en la primera fila escuchando, celebrando, aplaudiendo, riéndose, y también tuvo un minuto para conversar con FTC Noticias, y así planteaba lo que había sido esta lucha, y que además hizo un llamado que después fue replicado por distintos otros actores políticos respecto de lo que había sido, por ejemplo, la conmemoración del no y sus 30 años por parte del presidente de la República, Sebastián Piñera, pero que para muchos sigue aún siendo muy contradictorio que lo haga con personas que en su mayoría votaron por la mantención del régimen militar y de Pinochet, que votaron por el sí en su momento, una actividad que se había hecho por la mañana del día viernes 5 de octubre en el Palacio de la Moneda antes del inicio de su gira a Europa. Bueno, en ese sentido es que Rodolfo Seguel planteó que la conmemoración del triunfo del no, la recuperación de la democracia, es un tema de todos los chilenos, y que nadie se puede apropiar de una fecha ni tampoco decirla como protagonista único, podríamos decir, sino que sencillamente aquí fue un movimiento social que partió desde la Federación de Trabajadores del Cobre en su minuto, también de otros sindicatos, y que terminó con el derrocamiento a través de un lápiz y un papel y un acto democrático de una dictadura, la que encabezaba por entonces Augusto Pinochet. Palabras de Rodolfo Seguel a la FTC Noticias. Bueno, esto lo hicimos nosotros, los trabajadores del cobre, comenzamos. Obviamente para mí es un orgullo haber sido su presidente, y hoy día, después de 30 años, seguimos acá al frente dando testimonio de una gran lucha. Gracias a Dios conseguimos la democracia, que era lo que me mandaron a mí los trabajadores a hacer, y yo creo que lo hicimos más o menos bien.
Claro, y ese mandato era de todos los chilenos democráticos. Nadie se puede apropiar de esto como quiso quizá el gobierno hoy. Nadie es dueño. Es mío, es tuyo, de mis hijos y mis nietos. Es de todos los chilenos. Y el que se crea que es dueño está muy equivocado. Porque esto es de todos los chilenos. Gracias a Dios. Gracias a Dios, decía Rodolfo Seguel, una de las palabras significativas, históricas, representativas de lo que fue la movilización y esos protagonistas que a 30 años pareciera que faltan muchas cosas por delante, muchos temas que resolver, pero hay que plantearlos en el contexto, en las precariedades además y en la represión que se vivía para el movimiento social, sindical y estudiantil en su minuto, y evidentemente las personas que sacaron la voz, que fueron los representantes en esa época, sencillamente hay que valorarlos en la estatura histórica que queda para lo que ocurra de ahora en adelante. Pero fue muy bonito, podríamos decir, en términos humanos también, haber contado con la presencia de Rodolfo Seguel en este acto y haber estado con sus palabras para la emisión de FTC Noticias de este día lunes. Bueno, seguimos relatando la crónica de esta actividad, porque en medio de lo que se estaba desarrollando llegó un grupo de mujeres principalmente de la localidad de Quintero, quienes querían manifestarse y lo lograron, subiendo al escenario, desplegando un lienzo y recordando a Alejandro Castro, este secretario del sindicato de Quintero, que recordemos murió en extrañas circunstancias el día jueves recién pasado, y en una investigación que según la propia PDI, la propia Policía de Investigaciones se está desarrollando, porque él falleció en vista de una situación de traslado en la vía pública, pero que además estuvo condicionado por la hora, por los antecedentes, por su pareja, que asegura que él no tenía ninguna intención, pese a haber tenido un cuadro depresivo hace algunos meses, de quitarse la vida. Recordamos que además la Federación de Trabajadores del Cobre ha exigido investigar rigurosamente la lamentable y repudiable muerte del dirigente Alejandro Castro y castigar a los eventuales responsables de manera ejemplar. De esta manera entonces es que la FTC durante toda su historia ha sido una férrea defensora de los derechos humanos y la democracia en nuestro país, y exigimos a la autoridad investigar rigurosamente esta desgraciada situación, aclarando los hechos, identificando y castigando ejemplarmente a los eventuales responsables. Bueno, una de las dirigentes que llegó hasta esta actividad del viernes 5 de octubre es Carolina Bastidas, quien así explicaba por qué ellos llegaron, y donde además recordaba que Alejandro Castro tenía todas las intenciones de ir el viernes a esta actividad y que sencillamente no llegó, producto de su fallecimiento en extrañas circunstancias aún que están siendo investigadas en nuestro país, especialmente por la Fiscalía Local de Quintero y de Valparaíso. Palabras de Carolina Bastidas en este acto del no, donde también se recordó a Alejandro Castro. Lo que está pasando con Quintero en específico respecto a cuál es el petitorio que ellos hoy día están levantando, y el silencio absoluto que es de parte de los operadores políticos y del gobierno, y también de la prensa. ¿Por qué no decirlo? Porque también hay un cerco mediático en torno a lo que está pasando en Quintero. Se necesita que se vaya a cubrir allá. De pronto también necesitamos ir allá para saber qué es lo que está pasando. Pero en concreto se está pidiendo que se declare una emergencia sanitaria en Quintero, de tal manera que se paraliza la producción para que se evalúen cuáles son los gases contaminantes y se eleven a los estándares de la Unión Europea o de la Organización Mundial de la Salud en su efecto. Así las cosas, la exigencia entonces bien clara, además de la justicia o de establecer realmente qué ocurrió con Alejandro Castro, marcaron también este 5 de octubre. Y en el ámbito ya más político, evidentemente también, como les decía, un acto organizado principalmente por los líderes de la oposición, por los presidentes de los partidos políticos, y estuvo en ese lugar el presidente del Partido Socialista, el senador por el Maule, Álvaro Elizalde. En ese sentido le consultamos la misma palabra que le hacíamos a Rodolfo Seguel, que le parecía que el gobierno de signo de derecha, evidentemente, con partidos que adscriben aquello, con una presidenta de la UDI como Jacqueline Van Rysselberghe, que dijo que ella volvería a votar por el sí para mantener a Pinochet en el poder por 8 años más. ¿Qué le parecía lo que había ocurrido en La Moneda horas antes, en vista también de la masividad y a la hora que ya estábamos hablando, la llegada de miles y miles de chilenos y santiaguinos democráticos hasta el Paseo Bulnes? Palabras de Álvaro Elizalde. Lo que hoy día vimos en La Moneda fue eso, el intento de apropiarse de un proceso del cual ellos no fueron parte. Si hubiera existido por lo menos un mínimo de autocrítica, si hubieran asumido públicamente la responsabilidad de apoyar una dictadura, bueno, tendría sentido que realizaran estas actividades. Pero por el contrario, hasta el día de hoy defienden lo que representó la dictadura y estuvieron en contra de la opción de recuperar la democracia, y se pretenden vestir
con los ropajes de quienes dimos la lucha para que Chile fuera un país completamente distinto. Bueno, también otro partido político que si bien ahora no están tan relacionados o han habido una serie de controversias en el último tiempo, hasta ir con candidatos presidenciales por separado, recordemos en la última elección, fue la Democracia Cristiana que también se hizo presente en el lugar y su presidente Fuad Chahín también recordó y valoró que dos parlamentarios del oficialismo, el parlamentario de Evópoli y expresidente de esa colectividad Francisco Undurraga, que recordemos representa a las comunas del sector oriente de la capital, como también el diputado Sebastián Torrealba, que representa al sector de Providencia, Ñuñoa y otras comunas de la zona oriente-sur de nuestra capital, estuvieran y aceptaran la invitación, por lo menos en los primeros minutos, aunque hubo algunos roces, algunas molestias de algunas personas que consideraban que no debían estar en el lugar, pero ellos lo hicieron de todas maneras. Así hablaba Fuad Chahín respecto de estas personas y de los signos y de las señales que deben dar los verdaderos demócratas de nuestro país en vista también de una conmemoración de este estilo. Pero nosotros no nos prestamos para jugarretas de alguno. Creo que lo que hizo Francisco Undurraga, el diputado Undurraga, es valorable. Él con humildad se sumó a la actividad de los parlamentarios que estuvieron por el no. Creo que esa es la derecha que uno espera que se transforme en algún momento en mayoría. Una que humildemente es capaz, ¿no es cierto?, no de pretender dar lecciones de democracia y defensa de los derechos humanos como lo pretenden hacer algunos, sino que con humildad dicen hemos aprendido la lección y tenemos que ser capaces de construir una mayoría real, auténtica en nuestro país que diga nunca más violación a los derechos humanos, nunca más dictadura de ningún color político ni de ningún tipo. Bueno, y también un exministro de Hacienda, hoy que se va a ir a ser encargado de una de las principales escuelas de la economía mundial en Londres, el exministro Andrés Velasco, líder de Ciudadanos, con algunas complicaciones también ahí en esa colectividad, estuvo presente en esta actividad y así lo hablaba y lo valoraba en vista de los 30 años del triunfo del no. Hay muchos que se apropian de la fecha por una razón muy sencilla, porque es una fecha muy buena, muy importante, muy noble. Y yo celebro que la estamos celebrando, valga la redundancia. Hay otros años que ha pasado media inadvertida, pero creo que estos 30 años nos dicen muchas cosas. Quizás la más importante es que primero la democracia no puede ser más importante cuando la vemos en jaque en tantos países. Y segundo, que el país ha progresado. Yo no tengo ninguna duda de que el país hoy, y Lago lo ha dicho con mucha claridad, es un país más libre, un país más próspero. Por supuesto que quedan tareas pendientes, pero eso también es propio de la democracia. Palabras entonces de los principales protagonistas que pudimos tener ahí, comentar. También hubo muchas personas que nos saludaron, muchos amigos que vimos, también familias completas que llegaron a este lugar, los niños que además venían a empalmarse y empaparse de esta conmemoración, un acto que como Federación de Trabajadores del Cobre fue auspiciado y patrocinado desde un primer momento, que se resultó sin ningún problema, 30.000 personas a pasos del Palacio de la Moneda conmemorando el triunfo de la democracia, el triunfo democrático, con un lápiz y un papel, la derrota de la dictadura el 5 de octubre de 1988, y que hoy quisimos resumir en este trabajo junto a Cristian Quesada que desarrollamos en terreno y que ustedes también van a poder ver imágenes en la página de nuestra federación www.ftc.cl. 1 de la tarde, 19 minutos. FTC Noticias. Toda la información ahora. Bueno, les comentaba que lamentablemente informaciones que vamos a estar viendo día a día, pero para partir la semana podríamos decir no es muy buena, pero veremos que ojalá durante la semana cambie. El cobre ha abierto la semana nuevamente a la baja, se ha cotizado por debajo de los $2.80 de dólar la libra en la bolsa de metales de Londres en esta jornada, un dato que comenta y entrega la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, todas las jornadas. Así la materia prima o commodity, como se señala en inglés, se transó a $2.79 o 79 centavos de dólar la libra, que ha implicado un retroceso de 0,2%. El metal rojo mantuvo la tendencia a la baja del viernes, que ya lo habíamos comentado, con un fuerte retroceso que tuvo en esa jornada de 2,02. Bueno, la incertidumbre por la guerra comercial Estados Unidos-China sigue marcando nuevamente la volatilidad del cobre. Ya lo había dicho Cochilco además en su informe semanal. Esta volatilidad va a tener que ver con cuántas veces Trump y China, Estados Unidos y China, se van a seguir ampliando los aranceles respecto a distintos productos y la guerra comercial que se ha instalado en la economía mundial. Sigue a la baja el cobre, pero esperamos tener luces esperanzadoras camino al cierre de la semana, que como siempre estaremos informando aquí en la FTC Noticias. 1 de la tarde, 20 minutos. Radio FTC. Actualidad, opinión, información.
Y Rafael Garay, el hombre que algunos lo asimilaban, lo señalaban como el economista de la calle, el economista a pie, el economista que podía explicar fácilmente las cosas. Bueno, no pudo explicar fácilmente por qué dilapidó más de 1.300 millones de pesos de 29 víctimas, por las cuales hoy el segundo tribunal oral en lo penal de Santiago ha determinado declararlo culpable. Así entonces, Rafael Garay Pita, ingeniero comercial, es declarado culpable de el delito de estafas reiteradas, 29 estafas reiteradas contra igual número de víctimas, y en los últimos 10 o 15 años ha vivido una vida de manera desastrosa. Mi vida personal particular he vivido de mala manera, dijo antes de que empezara a escuchar la decisión judicial, el veredicto de los magistrados. Ellos no tienen la culpa de mis actos, ha dicho, y quiero ofrecerle disculpas públicas a las personas que salieron heridas, dijo Garay al inicio de la audiencia. Yo estoy en esta situación por mis actos, tengo que hacerme responsable de lo que dice y lo que prometí y no cumplí, dijo en su minuto. Bueno, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Son 29 víctimas, recordemos, declarado culpable de haberlas engañado entre agosto del 2011 y julio del 2016 para apropiarse de un monto de cercano a los 1.300 millones de pesos a través de esta denominada empresa de inversiones Think & Co. Se aprovechaba de su constante aparición en medios de comunicación, también la imagen que proyectaba y sus supuestos títulos profesionales. Ofrecía un retorno cercano al 18% anual, exigiendo una comisión del 7%. Señores y señoras, solo los bancos ofrecen algún interés y restringido, nunca va más allá del 1%. Cuando alguien a usted le ofrezca algo de esta manera, y especialmente estamos hablando de nuestros queridos asociados, nuestros queridos compañeros de trabajo en la minería, que a veces reciben montos o tienen alguna bonificación y todo lo demás, no hagan caso de aquello y asesórense de instituciones que den credibilidad. Nadie puede ofrecer un 18% de retorno anual. Es algo que es casi imposible en el actual capitalismo y en las actuales formas comerciales de relación. Bueno, el 10 de septiembre reconoció haber engañado y que las utilidades eran ficticias, aclarando que solamente eran pagos por mantener la imagen de una supuesta confianza para las víctimas. Se va a mantener en prisión preventiva porque el 18 de octubre a las 11 horas el mismo tribunal va a decir qué sentencia se le va a aplicar. La Fiscalía ha pedido 6 años debido a que por ser la primera condena en su contra le viene en beneficio como atenuante la irreprochable conducta anterior. Los querellantes piden 8, pero existe la posibilidad, debido a la connotación y a la señal ejemplificadora que quiera de la justicia, los jueces puedan imponer hasta 10 años. Eso se nos ha comentado en el Centro de Justicia, veremos qué pasa con aquello. Pero el llamado y un poco el resultado de este caso para ustedes, en sus casas, en sus lugares de trabajo, en la minería, es que nunca pueden aceptar un tipo de ofrecimiento como este, porque ya está demostrado, sencillamente son mentiras y son estafas, en este caso reiteradas a 29 víctimas por parte de Rafael Garay. 1 de la tarde, 23 minutos. FTC Noticias. Actualidad, opinión, información. Bueno, y Evo Morales insiste y insiste, ya lo habíamos comentado, lo habíamos informado desde Holanda para la FTC Noticias, el fallo contundente 12-3, 11-2, si lo miramos solamente con los jueces objetivos, imparciales que revisaron esta causa, y otros dicen 8-0. ¿Por qué 8-0? Porque la Corte Internacional de Justicia de La Haya rechazó los 8 argumentos planteados por Bolivia, por lo tanto, en una votación podríamos decir 11-2, se rechazaron 8 argumentos, por lo tanto es bien contundente e importante. Pero Evo Morales ha insistido que va a pedir un recurso de aclaración. Duele mucho la derrota en la Corte, quiero ser sincero, creíamos que el fallo iba a ser a nuestro favor, pero al escucharlo me dolió, dijo Evo Morales. Duele de verdad, no compartimos y por eso evaluamos cómo vamos a acudir, si es directamente a la Corte o a Naciones Unidas, demostrar sus contradicciones y qué mejor puede corregir sus resoluciones. De acuerdo al jefe del Estado Plurinacional de Bolivia, están evaluando un método para utilizar y estamos evaluando si es vía Naciones Unidas o directamente la Corte, pedir una aclaración, una enmienda sobre estas, comillas, contradicciones de la Corte. Yo sencillamente tuve la oportunidad de escuchar el fallo completo, tengo en mis manos una copia y no sé y no advierto de dónde están las contradicciones que dice Evo Morales. Pero bueno, ahí está entonces. Estoy pensando convocar nuevamente a los expresidentes para ver cuál sería el mejor camino, pero internamente como gobierno estamos evaluando, ha asegurado Evo Morales. Insiste Morales que aquí supuestamente la Corte está es contradictoria
cuando en realidad uno lee el fallo y sencillamente la razón se le dio a Chile por 11 votos a 2. Estoy sacando hasta el juez ad hoc de por medio de los 13 jueces imparciales que escucharon a las alegaciones bolivianas y las chilenas desde hace ya 5 años. 1 de la tarde, 25 minutos. FTC Noticias. Actualidad, opinión, información. Vamos a hablar un poquito de deporte para alegrar el día, para comenzar una semana un poco más contentos. Porque, por ejemplo, las dos grandes raquetas nacionales o la nueva generación de raquetas nacionales en el tenis chileno, estamos hablando de Nicolás Jarry y de Cristian Garín, han tenido buenas actuaciones en las últimas jornadas y sencillamente están avanzando en los rankings. Bueno, en el caso de Cristian Garín, acaba de ganar el Challenger de Campinas en Brasil y eso lo está posicionando para poder quedar cada día mejor de aquí a que termine la temporada en el número 100 o adentro de los 100 mejores de el mundo. De esta manera entonces Cristian Garín podía estar colocándose en esa condición y sencillamente ayudar o despejar esa variable de su calidad y también de su posicionamiento para poder ir a mejores torneos. Cuando uno está dentro de los 100 mejores puede postular ya a torneos un poquito más grandes. Todo esto porque quedó entonces 48 Nicolás Jarry, 121 Cristian Garín y Tomás Barrios el que lo sigue con el 301. Pero subió 20 lugares después de ganar en Brasil un Challenger, mientras que Nicolás Jarry va a jugar, debido a la diferencia horaria con Shanghái, a eso de las 8 de la mañana hora chilena, que es cuando ya está cerrando la jornada de martes de el gigante asiático con Marin Cilic, el sexto mejor del mundo y quien recordemos es quinto favorito del torneo. Así entonces el príncipe, como se le denomina por su familiaridad con Fillol, con Jaime Fillol, va a jugar este Master 1000 de Shanghái. Había ya derrotado a Zverev durante el fin de semana. Así las cosas, o más bien el día lunes, que para nosotros fue domingo, por la diferencia horaria. Así que vamos a tener a los dos muy puestos en la elite mundial del tenis. Mientras que la Universidad de Concepción, que hoy recibe a el Deportes Iquique, tiene una gran opción de quedar muy cerca de la Universidad Católica, que fue derrotada por 3-0 por goles de Parragués y Torres por Huachipato el día sábado, en un muy mal partido de los de Beñat San José en el fútbol chileno. Pero la Católica quedó ahí, sigue puntero con la posibilidad, eso sí, que se le acerquen. Pero ayer perdió una opción Deportes Antofagasta al empatar sencillamente de visita con San Luis y bueno, lo mismo ha ocurrido con Colo Colo, que empató y solamente vio 3 puntos en la Universidad de Chile, que el día sábado más temprano también había derrotado a Palestino en La Cisterna, en un partido que se desarrolló con completa normalidad, pero que no hubo ningún inconveniente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Colo Colo ayer sencillamente pudo irse hasta de pérdida, porque iba perdiendo hasta el minuto 92 por 1-0 frente a la Unión Española. Terminó empatándolo Lucas Barrio con un gran pase de Jaime Valdés. Pero Colo Colo ahora tiene otro problema u otro inconveniente, que sus trabajadores, los del Estadio Monumental, han aprobado una huelga legal. Todo esto porque Blanco y Negro recibió esta decisión de los trabajadores, que con un 95% de los empleados del recinto de Macul no aceptaron la última propuesta de Blanco y Negro a sus demandas, que incluían sueldos, horas extras, ropa de trabajo y otras más. La sociedad anónima que maneja los salvos tiene un plazo de 4 días para solicitar una mediación ante la Inspección del Trabajo y buscar ir a los denominados buenos oficios. Recordemos la instancia que busca por último el final acuerdo y no llegar a esta medida de fuerza como es legalmente la huelga de los trabajadores. Recordemos que Colo Colo quedó con 37 puntos luego de este empate, pero ahora tiene esta mala noticia en el ámbito interno. Veremos cómo sale de aquello. Parte de las informaciones también mirando el mundo sindical en el fútbol chileno que hacemos acá en la FTC Noticias. 1 de la tarde, 29 minutos. Resumen en FTC Noticias. Bueno, más de 30.000 personas asistieron al acto por los 30 años del triunfo del No en el Paseo Bulnes. Destacó la figura de Rodolfo Seguela, el histórico dirigente de la Federación de Trabajadores del Cobre. La justicia consideró culpable al ingeniero Rafael Garay por estafas reiteradas por más de 1.300 millones de pesos. La condena se conocerá el próximo 18 de octubre. El cobre inició la semana con una leve baja en la Bolsa de Metales de Londres. Se cotizó este lunes bajo los $2.80 la libra. Ojo con el Cyber Monday, reportan problemas con páginas web y ofertas que no son tan maravillosas como las que anuncian, han asegurado analistas. El CERNAC monitorea las 3 jornadas de comercio electrónico.
Evo Morales insiste en desconocer el fallo de la Corte Internacional de Justicia que le dio la razón a Chile. Enviará un recurso de aclaración, dijo. En los deportes, ya lo hablábamos, Jerry Garín en sus mejores momentos en el tenis mundial, mientras que en el fútbol, la U de Conce tiene la opción de acercarse a la Católica, mientras que Colo Colo, después del empate con la Unión, hoy tiene huelga legal votada por sus trabajadores del Estadio Monumental. 1 de la tarde, 31 minutos. El tiempo en FTC. Se lo decíamos, vamos a partir por la zona sur, donde está nuestra división Teniente. Hay chubascos, lluvia en la región de O'Higgins. También por la tarde, máxima de 15 solamente en Machalí, Rancagua. Es parte del pronóstico que se visualiza para la zona central. ¿Qué es lo que pasa también en Valparaíso? Misma zona central, pero que tiene otras dos grandes divisiones de Codelco. Ventanas por la costa, también andina por la cordillera. En Ventanas, ahí a esta hora estamos llegando, 14 grados, llegando a los 15 de máxima, también con lluvias en el litoral, mientras que hay 18 de máxima en San Felipe de los Andes, hay 16 a esta hora, también chubascos durante la jornada hasta el cierre nocturno. ¿Qué pasa por el norte? En Antofagasta, nuestra división norte, con Chucky, Radomiro Tomic, también Gaby y también Ministro Ales, tiene a esta hora preciosos 17 grados con cielos despejados, llegando a la máxima con una tarde soleada para en la portada de Antofagasta. 23 grados, va para 25 con rachas de 60 kilómetros por hora en Calama. Y en Iquique, ¿qué pasa por Iquique para cerrar este pronóstico del tiempo? 21 grados ya se completa la máxima en Iquique, 33 ya hay en el altiplano en Pica. Un gran saludo a todos nuestros trabajadores ahí en la zona norte, en la división norte. Santiago está con 14 grados, bajó un poco la temperatura, ¿eh? Vamos a ir para 17. Se esperan algunos chubascos por la tarde, nubosidad parcial a eso de las 4 o 5 de la tarde. Luego nuevamente el cielo va a estar nublado para una jornada de día martes que va a amanecer con algo de frío, 8 de máxima, 20 para mañana. Seguimos haciendo la revisión de las noticias evidentemente en martes 9 de octubre. Nosotros por ahora, este lunes 8, cerramos esta edición. Damos un gran saludo a todos los chilenos, chilenas, hijos, madres, padres, jóvenes, todos los que fueron al gran acto del día 5 de octubre pasado. También un gran saludo a todos los trabajadores en nuestro país. Seguiremos pidiendo justicia por Alejandro Castro. También seguiremos visualizando las novedades en los comentarios del movimiento social, sindical y productivo de nuestro país, con entrevistas, también con historia, también con trabajo comunicacional que vamos a ir desarrollando y contándoles día a día aquí en la FTC Noticias. Nos despedimos junto a Cristian Quesada en los sonidos, María Antonio Guzmán en la edición y línea editorial, y sigan en compañía de la mejor música en la FTC Noticias. Fue FTC Noticias a través de Radio FTC. 1 de la tarde, 33 minutos.